Cordial saludo de paz y bien. Les presentamos la exposición sobre los aspectos relevantes en la perspectiva de género a cargo de los maestrantes Antonio Jesús Padilla Correa y Ana María Frías Jiménez en la asignatura Perspectiva de Género y Educación, liderada por el tutor Edwin Cubides. En esta exposición se desarrollarán la interpretación a las posibles respuestas a estos tres cuestionamientos. El primero, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? El segundo, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Y tercero, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Bien, para nosotros justificar estos interrogantes, darles un soporte académico, hemos utilizado la fuente de Duarte Cruz García Horta en su texto Igualdad, Equidad de Género y Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres, para poder darle soporte y criterio a lo que nosotros vamos a describir a continuación. Si bien es importante que nosotros revisemos este concepto de género, es importante llegar a comprender el significado de sexo desde la esfera de lo biológico, que son esas características físicas con las que se determina a una persona como macho, hembra o intersexual, y el concepto de género. Entonces, revisar que todas esas categorías que podemos utilizar en la actualidad para poder entender la perspectiva de género, ¿verdad? No podemos limitarlas solo a un determinismo biológico, como se ha venido haciendo o realizando esas nuevas interpretaciones sobre estas categorías para poder conocer nuestra sociedad de la mejor manera. Sin embargo, este concepto de género, el concepto de género comienza a tener como una puesta en escena como tal en los años 70, más o menos a mediados de los años 70, a través de la organización, de los Estados Americanos, como respuesta a los interrogantes que se planteaba la sociedad en ese momento. Unas interrogantes que trataban de resolver profundas desigualdades entre los hombres y las mujeres en torno al sexo de cada uno. Sin embargo, en el año 74 en Argelia se firma la declaración del establecimiento de un nuevo orden económico internacional que intentó subsanar esas desigualdades existentes. Ya para el año 75 en México se celebra esa primera conferencia mundial de la mujer y allí se tratan temas que tienen que ver sobre el desarrollo económico, la salud y la discriminación. Este hecho va a ser muy importante porque va a visibilizar por primera vez todas las esferas, las condiciones de discriminación, subversación y segregación y maltrato a las cuales eran sometidas miles de mujeres. Se va a evidenciar la necesidad de exigir de que la mujer sea visible dentro de esa participación de los procesos de desarrollo y democrático de las diferentes naciones. Ahora bien, la historia del concepto de género fue inicialmente concebida como una especie de difusión de las historias de las mujeres. En el 76, a partir de los aportes de Natalie Simon Davis, lo que se pretende es redefinir sus objetivos en el sentido de descubrir esas variaciones de los papeles y significados de los roles sexuales en diferentes sociedades y periodos, comprender lo que representaban y cómo funcionaban para mantener el orden social
o promover su cambio. Por eso va a ser importante entender el contexto de las sociedades para poder llegar a ese análisis de perspectiva de género. Realizando una revisión sobre estos aportes históricos, encontramos en primera medida a Simone de Beauvoir en el 49, que dentro de las frases célebres que conocemos, no se nacía mujer, sino que se convertía en ello. Y de alguna u otra manera, ella estaba intentando explicar que esa condición de mujer no debía estar ligado solamente a lo físico. Más bien, esa noción del género tenía que ver más que todo con una construcción sociocultural, una construcción que precisamente surge a partir de las estructuras de la sociedad, y es donde se va a desarrollar el ser, donde se va a desarrollar el individuo y el comportamiento de las personas. Más adelante, Johann Scott en el 86 nos habla sobre ese concepto, nos toca nuevamente ese concepto de género en su artículo El género, una categoría útil para el análisis. Y ella lo plantea desde la perspectiva histórica, desde un análisis más histórico, no limitándolo solo a una construcción social de diferencia sexual, sino también una forma de significar esas relaciones de poder, ese ejercicio del dominio. Ya Seabra de Almeida en el 2009 nos entrega un concepto muy propio de mirar a partir de las relaciones sociales opresivas de otra manera, no colocando siempre a las mujeres como que en esa posición de víctimas y a los hombres que son los opresores, sino buscando para cada contexto geográfico o cultural cuáles son esas posibles intersecciones del género con respecto a la raza, a la clase, entre otros. Mirar esa figura que se le ha dado a la mujer como un ser sexuado y que está condicionado por las expectativas que la sociedad tiene en relación a lo que es apropiado a su sexo, sino también nos invita a hacer una reflexión de empezar a hacer lo mismo con referencia a los hombres. Entonces, todas estas representaciones sobre la figura de la mujer o lo que se ha interpretado del género a través del tiempo nos van a conllevar a revisar estos conceptos de equidad e inequidad de género. Entonces hablamos del surgimiento y la apropiación de estos conceptos, del papel fundamental de la mujer dentro de la sociedad, en qué momento nace ese patriarcado, cómo se conjugan esas relaciones de poder, cómo se construyen esos roles de género y las distintas manifestaciones de igualdad y desigualdad dentro de las diferentes estructuras y organizaciones sociales. Para poder hacer una revisión un poco más abierta, es importante que de pronto miremos a través del pasado cómo se comportaban estas sociedades precapitalistas o premodernas, haciendo un poco esa revisión desde la prehistoria. Esa diferenciación clara que según los aportes de Engel y Mar, han existido siempre en tanto a la división del trabajo. Esa separación no implica que un grupo realice tareas menos importantes que el otro, sino que es una estrategia social para la explotación de recursos. Hoy por hoy todo este legado de la prehistoria, del análisis de la pintura rupestre, de lo que podemos hallar en las cuevas, en las cavernas, esa interpretación de ese legado es lo que nos ha permitido de alguna u otra manera entender el comportamiento o la figura de la mujer en estos tiempos. Y
Esto va a ser reducido meramente al espacio en donde ésta se desenvuelve, jugando roles como acompañante, como un objeto sexual o finalmente está allí solo para reproducirse. ¿Cómo se da el constructo dentro de una sociedad patriarcal dominante? Eh, ¿Cómo se vincula a la mujer a actividades de mantenimiento que tienen que ver con la preparación del alimento, raspar la piel de los animales, elaborar esas prendas u utensilios que se necesitan dentro del clan o de la comunidad? Preservación adecuada de condiciones de higiene y salud, cuidar el fuego, además del cuidado de los restos del miembro del grupo y de la socialización de estos individuos infantiles. Entonces, la mujer va a tener una figura meramente doméstica. Ya cuando pasamos a la Edad Media, observamos que la iglesia, aunque vemos una clara diferenciación entre la mujer que tiene un comportamiento dentro de la sociedad o la esfera de lo rural y la mujer que hace parte del estamento de la nobleza, aún así la iglesia va a jugar un papel decisivo y clave dentro de la construcción de lo que es ser mujer. Aunque la mujer de la nobleza pueda gozar con ciertos privilegios, ¿verdad? A diferencia de la campesina que está en un estamento diferente, la mujer tiene el rol dentro de esta sociedad medieval de cuidar y de educar a los niños, de preservar esa economía de la casa, de cuidar la casa al momento que el esposo estuviera ausente debido a las guerras santas. La mujer eh, debe ser honesta, debe ser o desarrollarse dentro de las tareas domésticas. La educación va a ser muy limitada para ella, aunque inclusive esté dentro de la nobleza, a la mujer no se le permite enseñar, ¿verdad? Eh, y las mujeres que dentro de esta sociedad medieval van a tener de pronto más conceptos, más saberes, van a ser catalogadas como brujas y va a ser la justificación que entrega esta institución como la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para justificar la dominación, para justificar ejercicio del poder. Ya la mujer en la edad moderna, ya la figura de la mujer de la edad moderna va un poco más allá de la razón, de la explicación, de los aportes que nos entrega el humanismo e inclusive con las reflexiones que realiza Paulón de la Barré. El cerebro no tiene sexo. Ya para la edad contemporánea vemos a la escritora Olympia de Gouges, que es considerada también una de las precursoras del feminismo, ya que es la precursora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que pues era una propuesta que ya venía liderada desde el siglo XVIII. Este documento que aporta esta mujer va a reconocer y declarar todos los derechos de las mujeres y va a ser considerado un discurso con un gran pensamiento que va a reivindicar a la mujer de esa sociedad del siglo XVIII. Fíjense que tenemos la mirada o la interpretación de Rousseau, en donde planteaba dentro de su texto El Emilio de la Educación cuál debía ser la función de las niñas dentro de la educación, dentro de la esfera de lo público y de lo privado. Las niñas debían para él aprender a realizar cuestiones domésticas, religiosas, pero el hombre, el niño, sí debía instruirse más para la parte política, para la parte civil, para la parte armada. Rousseau va a sostener que las madres debían enseñar a las niñas solamente a coser, a cocinar, es decir, solamente labores domésticas. Va a aparecer más adelante Mary Wollstonecraft con una fuerte campaña en defensa de los derechos de los hombres y de las mujeres.
eh, en dar una vindicación de los derechos de la mujer y de esos planteamientos que tenía Rousseau, en donde proponía que la mujer debía ser buena, debía ser dulce sierva, y que el hombre era el que debíamos dejar de que fuese inteligente. Para ella va a ser unas postulaciones muy controversiales, y ella se va a mostrar muy crítica frente a esos argumentos de cómo se expresaban acerca de la naturaleza de la feminidad. Por eso va a buscar una reivindicación a través de la sociedad por esa mujer segregada. Entonces, vemos con esta segunda pregunta y cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género. Básicamente, número uno, ese enfoque relacional propuso una organización social fundada en la distinción de los sexos, pero en nivel de igualdad. Dos, el énfasis en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, resaltando los aspectos propios de la feminidad, la capacidad de engendrar y de solamente limitarse a criar hijos. 3. Un enfoque relacional que insiste en el derecho de que las mujeres a ser diferentes, y considera que este enfoque no era una expresión de carencia de poder y de resignación, sino más bien de poder, orgullo y autoafirmación femenina. Y por último, la equidad de género requiere que todas las dimensiones de la justicia incorporen la perspectiva de género en los documentos de marco legal, con el objetivo de contrarrestar segregaciones, discriminaciones, desigualdad, opresión y violencias contra los hombres y las mujeres. Finalmente, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Nosotros resolvimos a través de la lectura 3 puntos importantes. Bueno, ya revisamos que dentro de los marcos jurídicos a nivel internacional se proponen garantías como que todos los ciudadanos, y cuando hablamos de todos los ciudadanos incluyen hombres y mujeres, deben gozar de los mismos derechos. Ya es un marco legislativo a nivel mundial. Entre esas garantías que se proponen que todos debemos gozar, no importando nuestra condición, si somos mujeres o somos hombres, allí se habla de la educación también, de que esta garantía no solo dignifica al ser humano en su interioridad, sino que nos hace progresar dentro del desarrollo de las sociedades. Número 2, la educación es la puerta para la obtención de muchos retos, objetivos y garantías que pueden existir dentro de la participación política y su lugar dentro de la ciudadanía. Entonces la educación va a ser el garante de formar a ese individuo, a ese ser, como un ciudadano mundo. Por lo tanto, esos derechos no deben de estar restringidos socialmente, culturalmente. Y finalmente, la educación puede mejorar estas condiciones para el desarrollo de la mujer, pues es de todos conocidos que el sistema educativo es una agencia fundamental en la formación de esas estructuras mentales, pero también es importante destacar cómo esas estructuras mentales juegan un papel decisivo dentro de esas relaciones de conjugación del poder. No siendo más, esta fue la interpretación, la consulta que realizamos Antonio Jesús Padilla Correa y Ana María Frías para estos 3 cuestionamientos en nuestra asignatura Perspectiva de Género. Muchas gracias por su atención.